Hablamos de llaves, la frescura de las llaves, que la temporalidad de sus llaves. ¿Qué tan seguro es? Pues por cierto periodo de tiempo tú puedes asegurar. Realmente la seguridad perfecta no existe, pero sí puedes garantizar que por cierto tiempo ese sistema sea no violable, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a base de datos, que la actualización más reciente, por ejemplo, ¿no? Es si no se cumple que la actualización es más reciente, entonces no puedo garantizar la consistencia de la base de datos. Nosotros trabajamos flujos multimedia, la transmisión de los datos, hay restricciones temporales, la sincronización entre flujos se requiere el tiempo, por ejemplo, entre audio y video son 400 milisegundos máximos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces Lamport lo que hace es esto, viene siendo una representación temporal en grafo de un sistema X, un ejemplo, y esta vendría siendo su representación en grafo. Lo único que está diciendo es que si existe un arco entre un nodo y otro, lo único que le está diciendo es que este evento sucedió antes que el otro. Es lo único que está diciendo. ¿Sí? Pero como verán, el problema que tienen aquí es la exposición de estados. Nosotros, en la parte de fundamentos, contribuimos a reducir ese grafo, es parte de nuestro trabajo. Ese grafo se reduce a este grafo, es un ejemplo. Pero entonces este grafo lo que demostramos en este trabajo es que es la representación mínima de la relación de Lamport. ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, ¿qué queremos decir esto? Que si son grafos equivalentes que expresan la misma temporalidad que expresa aun cuando el grafo de Lamport es mucho más rico en información, claro está, es más difícil de tratar por la cantidad de arcos que se están generando, la cantidad de estados que se están generando. Entonces la idea era encontrar un grafo mínimo que mantuviera el comportamiento temporal de Lamport para poderlo hacer menos costoso, la solución. Y esto lo publicamos en el 2015. Siempre me gusta aclarar, no fuimos los primeros en decir que había una relación mínima, pero sí fuimos los primeros en decir que por las características que tenía Lamport, su relación, aun cuando hubiera varios papers que hablaran de un mínimo, estábamos hablando del mismo mínimo. Entonces, ¿qué está pasando? Si alguien habló de un mínimo, y si alguien llegara a hablar de un mínimo, estamos hablando del mismo mínimo. Eso es al final lo que se demostró en este paper, diciendo no hay más por estas características que tiene la relación de Lamport, ¿no? Y dijéramos de ahí, bueno, entonces no hay mejor manera de representar a Lamport. Pues trabajamos en una representación más compacta a nivel conjunto. Es un ejemplo, es el mismo ejemplo, este es el grafo mínimo, y aquí establecimos reglas que hacen una asociación de nodos, y al final este es el grafo resultante, y lo que decimos es que estos grafos son equivalentes, temporalmente hablando. El de la izquierda es el de Lamport, el del medio es el de el grafo mínimo, y el de la derecha es el grafo que construimos a través de conjuntos. ¿En qué se parece el de la derecha y el de allá? Digo, equivalentes en tiempo son equivalentes, en comportamiento. Pero lo padre del de la izquierda, que me gusta mucho, si tú te agarras dos pares de eventos en el de Lamport, cualquiera de ellos, tú puedes saber si A precede a B, si B precede a A, o si son concurrentes. Eso es lo que tú puedes saber con ese grafo. Si tú te agarras cualquier nodo, que ya no son eventos, son conjuntos de eventos, del grafo que está a la izquierda, que llamamos el caos, si tú te agarras un conjunto A, y ese conjunto A precede a un conjunto B, lo que estamos diciendo es que todos los elementos de A preceden a todos los elementos de B, o todos los de B preceden a A, o todos son concurrentes. ¿Sí? Eso es la propiedad que termina teniendo el caos de acá. Y ya tenemos el análisis matemático, pero no hay como a veces graficarlo. Ahí hicimos varios escenarios, los fuimos haciendo crecer. Lo que está en azul son el crecimiento de arcos, y pues ahí se ve un crecimiento exponencial en el grafo de Lamport, ¿no? Lo que está como verde, amarillo y rojo, pues ahí está lo que es el grafo de dependencia inmediata,
digo, el grafo caos. Ahí no se ve gran diferencia ya en ahorro, si lo queremos ver así, con respecto al mínimo, con respecto al de conjuntos. Pero aún así hay un cierto ahorro. En pasar de Alámpor al mínimo, se podan gran cantidad de arcos, pero permanece el número de nodos. Pero cuando pasas del mínimo al de conjuntos, además de los arcos, se llegan a podar cierta cantidad de nodos, porque están agrupados. ¿Sale? Lo publicamos en esta revista, que es de las más importantes de nuestra área, lo que es cómputo distribuido, sistemas distribuidos. Y bueno, yo siempre me gusta este cuate, quizás lo hayan, los que somos de distribuidos, quizás conozcan a Reinal, es un estudiante, un investigador, ¿qué estudiante? Yo siempre he dicho que conozco investigadores a los que yo le llamo vacas sagradas. Las vacas sagradas para mí son aquellos que han hecho aportación al área y que son reconocidos en esa área. Pues bueno, Michel Renal, tuve la oportunidad de conocerlo porque fue jurado en mi examen de doctorado, y para este trabajo les presenté pensando que quizás algo habíamos hecho mal, porque habíamos encontrado una relación más compacta que la mínima, o sea, y decimos, pues si ya es mínimo ya no puede ser más chico. Bueno, sí, pero a nivel evento, a nivel conjunto, sí es más compacto todavía. No hemos demostrado que esa relación también es mínima, pero estoy casi seguro que sí, nada más que no lo hemos hecho. La verdad es que luego te vas por otros caminos. Es decir, que a nivel grafo, en conjunto, yo creo que también es un grafo mínimo, pero no lo tenemos demostrado. Y ahí fue cuando yo lo invité, Michel Renal, digo, es uno de los... Si ven, por ejemplo, el artículo de vectores, ahí lo agradecen a él, ¿no? Que hace cuántos años, ¿no? Y este cuate dijo, bueno, ahí te va, para que le diera un input, ¿no? Eso fue, se publicó en el 2012. Y la verdad es que su respuesta fue así como que, no, pues todo está bien, o sea, todo está, sí es correcto lo que están planteando y lo demás. Y dije, no, pues ya lo hicimos. Y para que se sientan bien cuando me rechazan artículos, la primera vez que se sometió ese artículo, lo rechazaron. Porque querían ver un caso de algo así. Y pues bueno, al final se publicó en esta revista y todo. ¿Dónde está el tiempo? Con eso termino. Hay un montón de cuestiones de tiempo. Hay relaciones que hablan de esta parte. A ver, voy a agarrarme el tiempo, vamos a asumir que tengo el tiempo de Newton, y entonces me ayuda para identificar el suceso de dos eventos, en este caso discretos, los dos puntos, ¿no? O también lo puedo agarrar entre vamos a hablar de discreto y de intervalo, continuo, ¿no? Que se puede representar por un intervalo. Entonces puedo empezar a hacer lo que llamo una álgebra de relaciones. Esta es la de Villain, 82, y luego también la más conocida es la de álgebra de Allais, que identifica relaciones temporales entre intervalos. ¿Esto de qué nos sirvió en su momento? Cuando andábamos trabajando en sincronización de flujos multimedia, decíamos que el modelado de audio y video, todo lo que son flujos continuos, se podía modelar a través de intervalos, y que lograr la sincronización era lograr esta sincronización de intervalos. Eso es lo que... Aquí no lo voy a poner porque es la parte de Newton, tenemos la representación de Lamport, pero es aquí no lo meto, ¿no? Pero sí, o sea, la parte de tiempo está por todos lados. El espacio, preguntas hasta ahí del tiempo. ¿No? ¿Todo bien? ¿Ya somos expertos en tiempo? El espacio, aquí, feromonas, una cuestión temporal, alcance de la feromona, intensidad de la feromona, espacio y tiempo, intensidad, perspectiva, lo que les decía, si yo me acerco, me alejo, voy a tener diferente perspectiva de la intensidad. La degradación, la feromona se va degradando en su intensidad en el espacio y en el tiempo. Hay trabajos, esto que está acá abajo es una manera de querer modelar eventos, espacio-tiempo. Se les asocia un rango de acción, por ejemplo, y junto con, no es un diagrama único, o sea, son separados, y allá está un diagrama de por cuánto tiempo el evento existe, ¿no?
Entonces, bueno, más para que vean que sí hay cuestiones que se están haciendo. De lo que decía que mandamos apenas a evaluación es que identificamos como que 3 comportamientos básicos, si queremos ver así, que los he venido mencionando en la naturaleza, que es la afectación. Afectación, es decir, se da en un lugar y en esa región el comportamiento que se detecta no cambia, no importa dónde esté el observador, va a ser lo mismo que tú percibas. El de degradación es da en una región, pero va a depender de qué tan alejado esté el observador del evento, que va a percibir cierta degradación. A mayor distancia, mayor degradación. Mayor distancia, espacio-tiempo, no solo espacial, también el tiempo. Para que recuerden, aquí está ligado todo, no lo podemos separar. El de propagación, hablamos por ejemplo el de propagación, que es el de enfermedades, principalmente que se comporta, que uno transmite la enfermedad. El comportamiento se mantiene, no importa el origen, pero la enfermedad que nació en China fue la misma que se dio aquí. O sea, se empezó a transmitir, no hay degradación como tal, hay variaciones luego de la cepa, pero como tal la transmisión es la misma y la afectación es la misma, que se da, que se dio en China, que se da acá. Pregunta, la onda capilar, ¿cuál comportamiento tiene? ¿Cuál de estos 3 tiene? Propagación. Lo que decimos es que decimos que son básicos, pero puede haber combinación de ellos. En sí la onda capilar tiene propagación, pero también es degradación, porque las ondas se van difuminando, se propagan y se difuminan. ¿Sí? Entonces puede haber una combinación de ellos, no necesariamente. Ahora la pregunta: ¿existen estos comportamientos en sistemas ciberfísicos? Puse el ejemplo de Waze, ¿no? Es que ahí hay comportamientos espacio-temporales en cuestiones de redes vehiculares, tráfico vehicular, cosas así. O lo estamos inventando de lo que hemos hecho. Voy a platicar un poquito que suena padre. Necesitamos, por ejemplo, en un futuro, no vamos a listar. Según yo, no vamos a poder tener autos autónomos si primero no resolvemos que todos los autos estén comunicados. ¿Ok? Sí hay autos que ahorita están funcionando como autónomos, pero han tenido sus accidentes, ¿no? Según yo, muchos de esos accidentes porque reaccionan a los datos que están percibiendo en tiempo real. Pero si todo estuviera intercomunicado, entonces esa reacción pudiera ser más rápida. Es decir, antes de percibir el evento, así físicamente hablando, ya lo comuniqué. ¿Sí? Posiblemente aún no lo vea, pero alguien ya me dijo que existe. Pues toma tus precauciones. ¿Se han visto esos videos, no? Que va un auto enfrente, un Tesla atrás, hay una desviación, el de aquí enfrente logra desviarse, pero el Tesla que está atrás, bolas, ¿no? ¿Por qué? Porque a esas velocidades no le dio el tiempo. El de enfrente pues sí llegó, pero cuando él logra ver el objeto es porque ya lo ve, ya lo tiene ahí prácticamente enfrente. Si esto estuviera comunicado, o sea, si yo estuviera mandando todo lo que yo percibo al otro y al otro y al otro, pues entonces pudiera saber el detrás, hay un objeto enfrente, aun cuando todavía no lo ves. Hay otra teoría ahí que se llama también cómputo, ¿se acuerdan que hubo realidad? Bueno, no hubo, hay realidad virtual, pero está el otro, que es aumentada, ¿no? Aumentada es parte de eso, que tú puedas determinar cosas que aún tú como individuo no conoces, ¿no? En parte de, cuando se evitan colisiones, hay un trabajo de evitar colisiones en la esquina. Por oclusión yo no veo el auto, pero por comunicación, semáforos, inteligencia y lo demás, él puede saber que viene un auto. Y entonces tomo mi precaución y el auto va a frenar, ¿no? Quizás venga un vehículo de emergencia, por ejemplo. En teoría todos deben frenar, pero si viene de emergencia, pues veo que no va a frenar. Entonces puede percatarse, más por poner un ejemplo, ¿no? Entonces,
ahí hay unos, eso de comunicarse. ¿Alguien aquí ha trabajado en protocolos de redes? Los protocolos de redes de internet, ¿de qué parten? ¿Qué requieres para poderte comunicar? ¿Tú cómo te ves? ¿Cómo? Bala. Bala. Yo me quiero comunicar contigo, Bala. ¿Qué necesito? Un medio de comunicación. Ajá, pero no te conozco. O sea, yo ahorita te quiero mandar un mensaje. Algo que... ¿Lo puedo hacer? No. No puedo. ¿Por qué no lo puedo hacer? Está como una guía de... A ver. Necesitaría estar haciendo, vamos a hablar de redes, ¿no? Tendría que estar haciendo quizás un broadcast, ¿no? A que todo el mundo pudiera captar, ¿no? Estoy en mi rango de acción, ¿no? Vamos a ponerlo así, y así pudieras recibir un mensaje, ¿no? Pero no estás en mi rango de acción y yo no te conozco, pero te quiero mandar un mensaje. Está riquísimo. Bueno, la solución, espero convencerlos acá. La solución es la siguiente. Las hormigas se comunican entre ellas, pero hay un nuevo paradigma que está surgiendo, que iba a platicar más adelante, pero ya lo platico. Se llama hacer protocolos de comunicación basados en la tarea. Ahorita los protocolos se basan en el usuario, se basan en el dispositivo. Entonces, para poderme comunicar, necesito saber quién eres. Por cualquiera, celular, Bluetooth, Wi-Fi, lo que tú quieras, de internet en general, tu IP, tu IP, ¿no? Lo que quieras, ¿sale? Basados en la tarea, se le da prioridad a colaboremos para hacer una tarea, no me importa quién seas tú. El ejemplo de las hormigas es un buen ejemplo. La tarea de ellas es recolectar comida para sobrevivir, pero tienen que hacer tarea de exploración, tarea de recolección, recolección, harvesting, y lo llevan al lugar, ¿no? Donde están ellos. Entre ellas, yo no sé cómo, la idea es que no se comunica Pepe con Juan. Simplemente todos tenemos la tarea de recolectar. Si alguien identificó algo interesante, marca el ambiente, ¿sí? Alguien eventualmente que esté en el tiempo y la distancia de la feromona va a ser útil esa información, esos datos, que se van a convertir en información. Lleguen las redes vehiculares. A mí no me interesa saber todos los autos que crucé ahorita de Puebla hasta México. Ni me interesa si eres Pepe o si eres Juan. Lo que me interesa es que entre todos encontremos la mejor ruta. Entonces, lo que yo sé de Puebla, te lo dejo. Y lo que tú sabes de México y otros, y entonces empieza ahora la parte del crowdsourcing. Y la idea de las feromonas, precisamente. Con la idea de las feromonas, evitamos saber quién eres, enfocamos en la tarea, todos colaboramos para resolver la tarea. Quien lo lea es porque el dato fue útil en esa ventana de espacio-tiempo. Si ese dato del tráfico se generó ayer a las 2 de la, hoy a las 2 de la madrugada, pues a mí ya no me es útil, ¿no? Me va a ser útil datos frescos de la región. Tampoco me interesa lo que está pasando en Japón, ¿no? Entonces ahí la idea es crear protocolos basados en insectos, tipo feromonas, tipo hormigas, para poderse comunicar. Esto, aquel, sistemas de semáforos inteligentes. La idea es que se adapten, ¿no? Aquí decimos, por ejemplo, los semáforos tienen sensores para detectar la densidad, flujo vehicular y ese tipo de cosas, ¿no? Y la idea es que se sincronizan entre ellos, ya sea alargando los colores, rojo, verde, amarillo, el rojo y el verde, para mejorar el flujo, ¿sí? Y que se ajusten en el momento de ejecución, por no decir temporal. Y entonces lo que se dice aquí, por eso son esos círculos concéntricos, que el semáforo que comparte información a sus vecinos, la utilidad de esos datos va a disminuir
conforme el espacio y el tiempo de donde se generó el dato. ¿Sí lo ven? Si un semáforo está avisando a sus alrededor, los que están inmediatamente cercanos, es más útil ese dato que los que siguen y los que siguen. Hasta que llegue un momento en que estos datos no funcionan o no sirven. Y van a decir, pues, pareciera onda capilar. Pues sí, pareciera un tipo de onda capilar ahí. La cuestión también está padre cuando el auto se desplaza de manera lineal. Empezamos a ver cómo la región crece y el tiempo crece, ¿no? Pero ¿qué pasa si el auto se quedó dando vueltas? La distancia también creció, la distancia recorrida en el tiempo recorrido. Por lo tanto, esos datos van envejeciendo otra vez. ¿Sí? Ahí hay un fenómeno espacio-tiempo. Nosotros tuvimos una tesis que trabajó sobre ese fenómeno. Y se llegó a reproducir un tipo de onda capilar en los datos. Estuvo padre, también de doctorado. Este de acá, la verdad es que no tenemos un trabajo como tal, pero sí, también es interesante. Hay un problema en fusión de datos, que los datos tienen que estar alineados espacial y temporalmente otra vez. ¿Por qué? Este es un sistema de irrigación. La idea es que simple tienen temperatura, humedad. Vamos a dejarlo ahí. Sensores que están captando el ambiente, tienen aspersores. Ese sería el que va a modificar al ambiente, ¿no? La idea es que en esto hay ¿cuál es el problema luego de estos redes de sensores? Que hay una cantidad de datos repetidos, hay un montón de datos que están circulando en el ambiente. Entonces lo que se hace es, para mejorar la respuesta, también es fusionar los datos. Se supone que si yo hago una buena fusión, el resultado va a salir con mayor certidumbre, abrir o cerrar el aspersor, vamos a decir esto. ¿Okay? El problema es que si los datos no están alineados, lo que te produce es basura. Ejemplo, se dice que los datos que están cercanos espacial y temporalmente, sus datos, si quitamos ahorita un poco el error, la fusión va a ser correcta. Pero si empezamos a separar estos datos en tiempo y en espacio, lo que dé la fusión de datos va a empezar a degradarse hasta llegar un momento en que lo que te dé sea basura prácticamente. Voy a fusionar, me gustan los ejemplos drásticos. No es correcto fusionar datos de las 12 del día con las 3 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Si los fusiona no me va a dar nada, o sea, al final no tiene sentido. Pero si hay una cuestión, relación ahí, ¿no? Este yo ya lo había tocado, pero lo paso rápido. Pero bueno, quise convencerlos que llevar la comunicación por feromonas. Hemos usado la feromona para cuestiones de drones y algunos trabajos que estamos haciendo para cuestiones de autos. Se llama comunicación indirecta, se publicó en IEEE Access, es una comunicación, al final es una comunicación indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque al final es a través del ambiente, no se conoce previamente transmisor y receptor, se identifican con base en la tarea que estén haciendo. Aquí la tarea es corregir de datos, lo que les decía es más. Este fue para vehículos aéreos. Esta tesis que apenas está en proceso, esta es para vehículos, pero redes vehiculares. Aquí queremos otra vez llevar la parte de feromonas. Aquí es donde estamos viendo esto de comunicación efectiva basado en protocolos orientados a la tarea. Aquí se refieren con comunicación efectiva. Si nos damos a Waze, por ejemplo, ahorita todos están transmitiendo datos. Se usan o no, todos esos datos se están transmitiendo. Y se están centralizando también. Soluciones distribuidas que nos gustan y redes ad hoc, ese tipo de cosas. La idea es que los datos que se leen y se transmiten sea un subconjunto pequeño, útil para ese momento, para el que ande por ahí, ¿no? Y no tenga yo que estar recibiendo más allá de lo que para eso esa tarea me está dando. Entonces por eso lo estaba llamando como tarea. Creemos que llevar principios bioinspirados con el paradigma de TAS Oriente, que le llaman orientado a tarea, nos vamos a poder bajar en gran cantidad los datos que se estén transmitiendo, que son útiles para el que los esté recibiendo, ¿sí? Útiles en ese momento, ¿okay? Para el que esté recibiendo. Entonces lo que este cuate está haciendo, digo, apenas va en su segundo año. Pues poner ahorita que veamos lo de espacio-tiempo,
un congreso, a ver si pega. Pero bueno, vamos a ir más allá. Y con eso, espero no verlos, creo que así todo. Espero no haberlos aburrido, espero haberlos convencido. Si se fijan, la idea era, a ver, irnos con la idea de que el tiempo como tal, aun cuando nacemos y pareciera que tenemos un chip grabado y todos tenemos el mismo concepto del tiempo, al final creo que se dieron cuenta que no es así. Tenemos la necesidad de modelar el espacio porque estamos trabajando con sistemas ciberfísicos. Que empezamos a ver que hay fenómenos intrínsecos de espacio-tiempo en la naturaleza y que queremos sacarle provecho en soluciones en computación. Eso es lo que quiero que chequen. Tratamos de hacer una clasificación de comportamientos que identificamos en la naturaleza básicos, que puede hacer una combinación entre ellos, como decir, de la onda capilar, y cómo esto entonces nos pudiera ayudar a sacar mejores soluciones, y esta es una de ellas, lograr que el ancho de banda que se consuma se reduzca considerablemente, sin necesidad, bueno, lo que decía, de estar gastando mensajes, datos, en querer identificar a todo el entorno. Simplemente aquel que recibe ese dato o lea ese dato es porque en ese espacio y en ese tiempo le fue útil. Fuera de ahí, ni lo vas a saber. O sea, pues, no sé, preguntas ahora sí, espero no verlos aburrido, dormido. Adelante, si tienen alguna pregunta o algo. Adelante. ¿Sería posible tratar un problema del espacio y tiempo utilizando el... Cuando empezamos cuando estábamos antes de adelantar un poquito, cuando solamente hablamos de soluciones que se quedan dentro de la computadora, pues como que la cuestión de espacio no es tan relevante, digámoslo así, sino es más bien el aspecto temporal que es más relevante. Es decir, los datos, los eventos, los sucesos, toman sentido saber el cuándo se llevaron a cabo, ¿sí? Pero para llegar a los sistemas ciberfísicos, que es donde el espacio trabaja en un ambiente espacial, entonces tenemos que empezar a hablar del espacio. Pues, generalmente pues, son las 3 dimensiones, trabajamos en 2 dimensiones, dependiendo de cómo está la resolución. Tenemos que empezar a modelar el espacio. Hay una cantidad enorme de trabajos. Lo usamos en una solución para navegación de drones, que había que hacer exploración en áreas. Entonces hicimos un modelado, pues se le llama un teselado hexagonal, pero hay de todo tipo, ¿no? O sea, al final lo que ustedes van a empezar a ver es que si queremos empezar a hablar de hacer soluciones en el espacio, entonces tenemos que empezar a modelar el espacio. Y lo que se nos acomodó más fue un modelado en hexágonos por la libertad de movimiento que representa, pero van a tener de triangulares, cuadros y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo nada más de querer modelar el espacio. Hay otros tipos, si nos vamos a redes vehiculares, es muy común el que está acá a la izquierda en verde, que es el de cuando le llaman, si han usado Sumo, simulador, ahí hay el modelo de movilidad de Manhattan, que simplifica mucho echar a andar una solución y simularlo en algo. Lo ideal sería tener así las ciudades complejas bien marcadas, pero al final aquí tú puedes hacer pruebas acotadas para poder ver si tu solución va por el buen camino, no demostrar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces el espacio es muy importante. Hay alguien que se puso a filosofar, lo pongo aquí, pero no me gusta mucho, que se puso a filosofar, bueno, y así como alguien dijo que 2 intervalos o un punto en el tiempo, cómo se relacionan, pues él también empezó a decir, a ver, 2 regiones, cómo se relacionan. La diferencia, pues, cuando hablan de este modelo, se dice, bueno, la diferencia del tiempo, que se puede asumir que hay una dirección, pues en una relación espacial no la hay. No es de que, si se fijan, pues cuando vamos en el tiempo lo pensamos de izquierda a derecha, ¿no? Antes, después, por aquí, ¿no? Aquí, lo único que está diciendo XY, por ejemplo, es que son regiones que están aledañas, pero no se tocan, ¿no?
Y luego las que están aledañas, pero sí se tocan, las que son la misma región, y así. ¿Por qué no me gusta tanto esta, donde rompe algo que trabajamos en sistemas distribuidos y que hacemos y construimos relaciones, son relaciones binarias? Si se fijan hasta abajo dice basic binary, pero luego se avientan relaciones entre 3, y en teoría no sé por qué entre 3, o sea, cuando está ahí, ¿no? Porque según dice que hace falta, yo la verdad tratamos de modelar todas las relaciones a partir de relaciones binarias, pero ahí se avientan, pero bueno, ahí está, porque se pone un trabajo que habla de una relación ternaria, ¿no? Entonces, ¿para qué? No sé. Según yo, se puede expresar eso mismo con pares de relaciones de las de arriba, pero ahí está, ¿no? Este trabajo es donde sale de que empieza a querer hacer, él llama sistemas críticos espacio-temporales, y quiere el ejemplo que pone es que va a especificar, evitar la colisión de trenes, por ejemplo, ¿no? Entonces por eso empieza a especificar dice, el tren A es una región X, el tren B es una región Y, tenemos que especificar la distancia mínima que deben satisfacer entre ellos, la velocidad a la que van, y si con esta distancia y en esta velocidad, entonces aseguro que no habrá colisión. Entonces empiezan a modelar el ambiente para quererlo llevar a evitar cualquier, bueno, cuestiones colisiones espacio-tiempo que le llaman ellos, ¿no? El espacio-tiempo, a ver, cuando piensan en el espacio-tiempo, ¿qué piensan? A ver, ¿alguien por allá que había dormido? Vamos. Cuando piensan en el espacio-tiempo, pero ahorita pues un ejemplo, ¿no? Pero no lo mismo espacio y tiempo que espacio-tiempo. El ejemplo que puse del tren es un espacio y tiempo, porque hay una restricción espacial, que es la distancia entre trenes, y hay una restricción temporal que tiene que ver con la velocidad a la que va el tren, ¿no? Pero tú puedes ir variando estas dos, es decir, puedo hacerlo más grande la distancia, ¿no? Porque decir, pues la probabilidad de choque, si la distancia está de cierto tamaño, es tal, pero conforme se me los voy alejando, la probabilidad tiende a ser 0, ¿no? Entonces, ahí empiezas a ver cómo hay una cuestión espacial y hay una cuestión temporal, ¿no? Pero un fenómeno espacio-tiempo así, que no lo puedes cambiar. Si modificas el espacio, modificas el tiempo, y si modificas el tiempo, modificas el espacio. En el otro yo lo veo como fotografías, y el espacio-tiempo se ve como algo continuo. Ya estoy delirando, ¿va? Pero a ver, yo quisiera escuchar algún fenómeno espacio-tiempo que se les venga a la mente. Ahorita les voy a hablar el clásico que tocan en física, ¿no? Pero bueno, ese es bien ilustrativo. Pero algo así que piensen. ¿Cuál? Es parte de los gemelos que dijiste. A ver, ¿ese cómo es? Sí, el de que un gemelo se queda aquí en la Tierra y otro llega en un cohete a la velocidad de la luz. Pero dices que uno envejece más a más. Sí, ¿no? A ver, ahí el ejemplo, creo que es un mal ejemplo de como tipo Einstein del observador relativo, ¿no? No. Ahí va. ¿Lo habían escuchado? El cono de luz. ¿No? Es un ejemplo, en sí lo que dice es, asumimos que la luz, la velocidad máxima constante, se desplaza, la velocidad máxima constante. Entonces, para entender el fenómeno espacio-tiempo, aquí es 2 dimensiones, también está de 3 dimensiones. El espacio-tiempo, el espacio de 2 dimensiones, perdón. Entonces, dice ahí, en lo que está en horizontal, ese vendría siendo la región, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, bueno, el eje vertical es el eje del tiempo. El observador lo ponemos en medio de los 2 conos, ahí donde está marcado, y lo que dice es que a esta velocidad que va la luz, vamos a hablar hacia arriba, lo que puede ver el observador es lo que está dentro del cono. Si lo vemos así, si su vida fuera hacia arriba, lo que tú vas a poder ver por esta restricción espacio-tiempo es lo que está dentro del cono.
¿sí? Y lo que está abajo, ese es tu pasado. Eso es lo que pudiste lograr, vivido, conocido, si tú lo quieres ver así, en este cono que está abajo. Fuera de ese cono, es imposible que tú te puedas percatar, porque ya estás fuera de esa restricción. No puedes ir más allá. Está chido, ¿no? Un cigarrito. ¿No? Ahora, estos fenómenos en la naturaleza, ¿dónde los podemos ver? A ver, aquí. ¿Alguien? Bueno, vayan pensando. Adelante, allá hay una pregunta. Las estrellas muertas, ¿no? ¿Cómo? Con las estrellas muertas, que te llega la luz ya después que está muerta, puede ser. O sea, hay una estrella, ¿no? Y se ya está en descomposición ya, y la luz que te está llegando a ti puede darte a pensar que sigue viva. Futuro. Ajá. Bueno, es el pasado de la estrella, que lo puede ver el observador. Ajá. Ahí está. Pero van a ver que vivimos inmersos de fenómenos espacio-tiempo. Hacemos una pausa de tanto espacio y de tanto tiempo, y rapidito nos metemos a sistemas ciberfísicos. Según ya entendemos cómo el tiempo no es tan simple como quizás hoy, cuando se levantaron, lo pensaron. El espacio, bueno, pues tenemos necesidad de trabajar con él. Hay una cuestión de espacio-tiempo. Vamos a aterrizarlo ahora a lo que nos truje, ¿no? Sistemas ciberfísicos. A ver, les decía, yo soy de redes, ¿no? Digo, sistema distribuido de redes de computadores. Si hablamos de Internet, estamos hablando, digamos, de la parte ciber. Si hablamos, esto es mío, bueno, yo no lo he visto, pero me pueden debatir si quieren, pero si hablamos de Internet de las cosas, para mí yo no consigo un Internet de las cosas si no es un sistema ciberfísico. Pero bueno, ahorita podemos entrar en detalle, que sí puede haber Internet de las cosas en puro ciber. Vamos a ver. En su teléfono tienen aplicaciones puramente Internet y tienen aplicaciones de Internet de las cosas. Díganme una de Internet que usan todos los días. Las redes sociales. Facebook, ¿no? Ahora ustedes usan más que Instagram y TikTok y este tipo de cosas, ¿no? Eso es ciber, eso es Internet. Pero ahora hablemos cómo llegué aquí, que por cierto no me querían dejar entrar. Waze. Hablamos de Internet de las cosas. Hay sensores que están ahí están las cosas, ¿no? Su teléfono tiene más de 30 sensores ahora, ¿sí? Y ahí hay de lo que se llama el crowd sensing y el crowdsourcing. El que nos interesa ahorita es el crowd sensing, y es precisamente cómo estás los sensores detectando el ambiente, mandando datos, no información todavía, son datos, ¿no? Y a través de esos datos, pues, te puede decir, la mejor ruta es esta, ¿no? ¿Dónde está lo ciber? Digo, lo físico. ¿Qué tiene que ver en dónde está tu auto? ¿Dónde estás tú con el teléfono sensando? Y esa es la parte, entonces, del sensor, ¿sí? ¿Por qué se dice que un ciberfísico lo que está captando va a modificar a la parte ciber? Y la parte ciber eventualmente, no forzosamente, puede modificar el ambiente. En el momento que Waze me dice la ruta a tomar y yo muevo el volante, estoy modificando el ambiente, porque estoy modificando el tráfico. Me está canalizando para un lugar, ¿sí? Entonces el sistema ciberfísico tiene esas dos. Digo, no necesariamente las dos, es decir, puedo escuchar, ya no sin sensar, puedo escuchar el ambiente, que ese es el sensor, y puede haber actuadores, ¿sí? El actuador es el que va a modificar ese ambiente. Un aspersor de agua es un actuador, por ejemplo, ¿no? En sistemas de riego. Ahí luego traigo unos ejemplos, ¿sí? Pero ahí están esos dos entes, el sensor y el actuador, y tenemos lo demás, ¿no? La parte de cómputo, que es la parte
ciber, la comunicación, la parte de redes y el almacenamiento, ¿no? Entonces, ahí está. Lo que nosotros ahí decimos es que en el ciber decimos que el evento, los datos, toman sentido saber el cuándo el evento, dato fue generado, el paquete fue generado, pero en un sistema ciber lo que se aclama es que es el cuándo y el dónde se da el hecho, ¿sí? Entonces, ahí por ejemplo, lo que decimos es que pues sí, nos pasamos años trabajando en lo del Ámbolo y llegamos a representarlas bien chidas, ¿no? Pero se queda corto, porque ¿dónde está la parte espacial? No. ¿Sí? Sí, los sistemas ciberfísicos pues también ya no son nuevos, digámoslo así, porque ya está la industria 4.0, se dice que son los sistemas ciberfísicos, todo lo que son ensambles y lo demás, pero lo que sí se requiere precisamente es entender las condiciones, parámetros, restricciones que se están generando y generar nuevas soluciones. Eso es parte de lo que estamos hablando hoy. Ok. Regresamos a fenómenos naturales, espacio-tiempo. Ahora sí, un fenómeno natural. El del cono es artificial, o sea, eso, bueno, en teoría funciona muy bien, pero en la naturaleza hay fenómenos espacio-temporales. ¿Quién se menciona uno? Ahorita lo voy a poner y decir, pues claro, ¿no? Pero, tío, no nos levantamos pensando en eso. La verdad. ¿Quién dice yo? Uno. ¿No? Se los pongo y digo, ¿se va a escuchar? Pues claro. Hablemos, ahorita lo toco otra vez, pero comunicación, la coordinación, estigmergia, coordinación, comunicación por estigmergia de algunos insectos. El más clásico pues es el montón de trabajos de las hormigas. Ahora, cuando pensamos en trabajos de hormigas, pensamos en soluciones de optimización, la mayoría de ellos. Nosotros estamos trabajando desde el punto de vista más comunicación y coordinación. Y entonces estamos diciendo, por ejemplo, que una feromona, como tal, tiene asociado en sí un comportamiento espacio-tiempo. ¿En qué sentido? ¿Dónde se crea la feromona? Ahí tiene ese radio de afectación, si lo quieren ver así, y tiene un tiempo de vida. Hay un tercer eje, una tercera variable que se llama intensidad, que se va degradando conforme al espacio y también conforme al tiempo. También si pones el observador más cerca de la feromona, la intensidad va a ser también más intensa. Si lo vas alejando, hasta que llega un momento en que la feromona no la vas a poder percibir, porque estás fuera de rango, lo quieres ver así. ¿Sí? Ahorita voy a tocar más ejemplos de feromonas. El de transmisión de enfermedades, ahorita que estamos saliendo de, ojalá y así se quede saliendo de la pandemia, la transmisión de enfermedades, o sea, ¿dónde se da el contagio? Tiene cierto comportamiento otra vez, en dónde se está dando, con quién te estás, la movilidad de las personas, eso también tiene que ver ahí en cuestión de espacio-tiempo. ¿Por qué se aceleró? Pues precisamente por la movilidad que existe, de la cantidad de transporte, avión y lo demás. Por eso también fue parte del por qué la enfermedad se transmitió así de rápido, ¿no? Es la primera que conocemos. Yo creo que, les decía, hoy yo cumplo años precisamente, pero ustedes van a poder platicar que fueron la primera generación que tocó este tipo de problemas, ¿no? Ojalá que tarde muchos años en que eso va. Bueno, y aquella es el más, digo yo, interesante, bonito, la onda capilar, por ejemplo. Tú sueltas ahí, por ejemplo, una piedra, ¿no? Y entonces se generan ondas en donde cayó la piedra, pero esas ondas se van a ir difuminando, van perdiendo intensidad, y otra vez es una cuestión de espacio-tiempo, ¿sí? Y lo que hemos estado trabajando, de lo que platico, digo, la primera vez que doy esta plática,
acabamos de someter un artículo precisamente en la parte de fenómenos espacio-tiempo. Y es lo que estamos queriendo identificar. Y luego cómo llevar, algunos ya los hemos llevado hacia soluciones en sistemas ciberfísicos que pueden dar mejores y más eficientes soluciones. Todo nada más es el que más hemos trabajado, precisamente en comunicación inspirada, lo que son feromonas, y es lo que decía, tiempo de vida a la espacio temporal, pues este enfoque, y si tendría ventajas. A ver, otra vez. O sea que si sería posible tratar un problema que involucre el espacio y el tiempo, pero que no sea en conjunto, o sea, tiempo temporal y espacial, con el paradigma que estaba usted proponiendo de tratarlo como ciberespacio. Yo creo que, a ver, es una muy buena pregunta. A ver, lo del espacio y el tiempo y espacio-tiempo, ¿no? Hay que analizar primero la naturaleza del problema. A ver, es un problema que está separado el espacio y el tiempo, es un problema que están intrínsecamente relacionados. El paradigma que hablaba de task oriented, ¿no? De orientado a la tarea, yo creo que no está, en el paper que leímos, no está limitado a fenómenos solamente espacio-tiempo. Pudiera ser solamente temporal, pudiera ser simplemente espacial o una combinación de ambos. En sí, bueno, mejor aún, ese artículo no habla de espacio-tiempo. Solamente se enfoca en la solución. Dice, la solución debe ser pensado en la tarea y no en el usuario. Pero jamás habla de restricciones ni espacio-temporales ni de nada. Ya nosotros somos parte de lo que le andamos metiendo. Y la parte otra nueva que estamos queriendo meter, que ya habíamos trabajado, la parte bioinspirada. Es decir, partimos de protocolos bioinspirados. Hay un survey de protocolos bioinspirados que ya tiene algunos añitos, de hormigas, abejas, de los que pueden y apagan luciérnagas, hay un montón, ¿no? Y ninguno de ellos habla del espacio. Y cuando uno piensa en bioinspirado, bueno, ahora yo como que pensar si no aparecer la parte espacial, pues como que no, pero bueno, así están las soluciones. Inicialmente es todo tiempo. El de luciérnagas, por ejemplo, son algoritmos de sincronización. Tienen que estar prendiendo y apagando simultáneamente, por ejemplo, ¿no? El de hormigas, protocolo de hormigas, es un protocolo para optimización de ruteo, por ejemplo, pero toda la parte ciber, hay como 2 o 3. De transmisión de enfermedades, también son protocolos de ruteo, y así, ¿no? Pero ninguno de ellos tiene que ver con cuestiones espaciales y cuestiones ciberfísicas. Claro, sí se puede, sí se puede. A ver, entiendo la propuesta con el problema, por ejemplo, de tráfico. Yo lo que creo, como un estudiado, lo que pretendes es una solución que sea la que menos consume, ¿no? Si vas a poner semáforos inteligentes que tengan lo mínimo, ¿no? Para que funcione y todo distribuido, ¿no? Sin nada centralizado. Reducir ser más eficientes en el uso de los recursos, por ejemplo. En este caso nosotros nos enfocamos más hacia el ancho de banda, pero bien pudiéramos reducir otro tipo de recursos, ¿no? Almacenamiento, procesamiento y ese tipo de cosas. Y la otra es un compromiso, como el que les decía de los semáforos. El compromiso no es mejorar la sincronización, el compromiso es acercarse a ese óptimo, digamos, de esa sincronización, pero siendo más eficientes en cómo lograrlo, ¿no? Ese es el objetivo que estamos buscando. Sí, porque lograr el óptimo es cuando tienes, en este tesista, pues asumía que tenía esa visión global. Y al tener esa visión global, pues se asumía que los semáforos están perfectamente sincronizados. Cuando quitas esa restricción bastante fuerte, lo sacas en distribuido colaborativo, no, pues ganarle, pues no se puede. Pero acercarse a una sincronización razonable, con error razonable, pero con mucho menos costo. Sí, bueno, en el ejemplo que pusiste también se asume que todo está en el mismo tráfico, todas las calles. Y no es así, ¿no? Y de hecho, lo que se puede aprovechar es eso, que hay calles donde hay más y hay donde hay menos, y es donde se
O sea, suponer que el sistema está saturado, pues no te va a dar ninguna solución. Así es. Y ya para terminar, ahí lo interesante es dónde se comporta mal la solución. Cuando no hay tráfico y cuando hay mucho tráfico. Sí, pues sí, pero ahí no puedes hacer gran cosa, ¿no? Ahí se tiene que meter otro. Ahí, por ejemplo, lo que se puede mejorar entonces es meterle un protocolo de propagación, que es como un tipo fluido, es decir, que entre los autos se comuniquen, pero ahorita se ve, en el ejemplo que nosotros, bueno, como lo hicimos, el auto se vuelve una mula, es el que va a diseminar los datos y es el que lleva esta propagación, digámoslo así. Pero para mejorar eso y evitar este problema de saturación, de cuando no haya, cuando está todo, es que los autos empiezan a comunicarse uno tras otro. Y ya no solo eres mula, también comunicas, te vuelves activo, en el otro te ves como pasivo, y la otra es que te vuelves como activo. Es decir, pues tú transmites la información y ahí no hay tanto problema. No se resuelve cuando no hay tráfico. Pero nada de esto todavía existe, ¿verdad? Porque todo está centralizado ahora. Todo sí, todo es centralizado. Bueno, yo no conozco, bueno, en Estados Unidos sí hay, en Europa sí hay, quizás más descentralizado, pero aún así se sigue asumiendo que hay una comunicación global con todos. Así distribuido, ¿no? Y esa es precisamente la parte de las premisas de esta tesis, o sea, porque lo que siempre dice, es que si ya se puede hacer, vamos a meter tecnología celular, ¿no? Y comunicarnos todos. Sí, pero la cuestión es hacerlo eficiente, ¿no? Esa es la idea. Vamos a transmitir solamente aquello que se requiera transmitir. Ahorita todo se está transmitiendo. Esa es la realidad. Pero bueno, espero que les haya gustado y me metido un poquito ahí la verdad es que la ciencia a mí me entiendo, pues, tengo ya 20 años haciendo y siempre me apasiona estar viendo algún fenómeno. Cuando detectas un patrón, haces fiesta. Y les comento, o sea, a mí me gusta siempre ser honesto y siempre nunca perder humildad. Mi mejor artículo es el que les digo, que hicimos compacto del grafo, y que dudaba que realmente lo hubiéramos logrado, y por eso se lo mandé a esta vaca. Le digo, a ver, pues destrózalo, ¿no? Dije, no, o sea, resultó que estaba correcto. Mandó a hacer unos cuantos cambios y les digo, primera vez que se sometió y se rechazó el artículo. Aun cuando con una vaca como coautor, es que hay artículos, pero no hay revistas con uno que te rechacen, aunque los otros te hayan aceptado, te rechazan. Y él quería ver un caso práctico, le digo, perdón. O sea, quiero ver práctico. No, pues ¿cómo? Así pasa. Bueno, si no hay otras cosas, muchas gracias. Marco nada más del seminario de computación del departamento, el doctor Sorco Mares, de Zonas de Conocimiento y un presente. Así, no sabemos qué es.